Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión del día lunes 30 de noviembre del 2020. Continuando con nuestra semana número 10, vamos a tratar el tema de el costo de capital. Voy a compartir pantalla para tal fin. Bien, empecemos. Tenemos modelo de fijación de precios de activos de capital, CAPM. ¿En qué consiste este modelo? Dice, es un modelo que describe la relación entre riesgo y rendimiento esperado, entre paréntesis requerido. En este modelo, el rendimiento esperado, requerido, de una acción es la tasa libre de riesgo más una prima basada en el riesgo sistémico o sistemático de la acción. Entonces, nuestra fórmula es el rendimiento esperado o requerido va a ser igual a la tasa libre de riesgo RF más RM menos RF, que es la prima de riesgo, multiplicado por el beta de la acción, donde R sub J, rendimiento requerido, R sub N, rendimiento esperado del mercado, R sub F, tasa libre de riesgo, y beta va a ser la beta de la acción. Entonces, ¿para qué nos sirve este modelo? Para calcular el rendimiento esperado o requerido de un inversionista. Elementos del Capital Asset Price Model. Tenemos RF o tasa de cero riesgo. Es un concepto teórico que asume que en la economía existe una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista. Como hemos dicho, para fines financieros se considera la tasa libre de riesgo a la tasa que pagan los bonos del Tesoro americano. RM es la suma de la tasa libre de riesgo más alguna compensación por el riesgo inherente al portafolio de mercado. ¿Sí? Entonces, RM va a ser igual a RF, tasa libre de riesgo, más una prima de riesgo. Seguimos. El beta o coeficiente beta. En una acción mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del mercado en el cual se negocia esa acción. Si el beta es 1, entonces los rendimientos excedentes de la acción varían proporcionalmente con el rendimiento excedente para el portafolio de mercado, lo cual implica que la acción tiene el mismo riesgo sistemático que todo el mercado. Luego, tu beta puede ser mayor a 1 o también puede ser menor a 1. La fórmula para hallar el beta, simplemente para que conozcan, va a ser igual a covarianza de RI y RM dividido entre varianza de RM. Como vuelvo a mencionar, esto es solo para que conozcan, puesto que actualmente el beta ya nos lo brinda el mercado, ¿no? A través de aplicaciones o páginas de Google. Bien, tenemos un gráfico. Nuestro gráfico podemos hallar una línea que es el beta cuando es igual a 1, que es igual al beta del mercado. Si tu beta es mayor a 1, se considera que es un beta agresivo. Si el beta es menor a 1, se considera que es un beta defensivo. ¿Por qué? Porque si tu beta es mayor a 1, va a potenciar el efecto que tenga la variabilidad del rendimiento de las acciones. Si tu beta es menor a 1, entonces también va a disminuir, por otra parte, el efecto que tengan las variabilidades en los rendimientos de las acciones.
Por eso se dice que beta mayor a 1, agresivo, beta menor a 1, defensivo. Bien, vamos a desarrollar algunos ejemplos para que podamos entrar en contexto. Voy a compartir pantalla para tal caso. Bien, tenemos el 1. Supongamos que una acción tuviera un precio inicial de $92. Entonces, el precio inicial, es decir, el P sub T menos 1, va a ser igual a $92. Luego, paga un dividendo de $1.45 y tiene un precio final, es decir, un P sub T de $104. Nos dice, calcula el rendimiento porcentual total. ¿Cuál es el rendimiento del dividendo y cuál es el rendimiento de la ganancia de capital? Entonces, ¿cuál era nuestra fórmula para calcular el rendimiento? R es igual al dividendo en el periodo corriente más la diferencia de precios, ¿sí? Precio final menos el precio inicial de nuestro instrumento financiero. Todo esto dividido entre el precio inicial. Entonces, nos están pidiendo, calcule el rendimiento porcentual total. Entonces, recuerden que cuando calculamos el rendimiento porcentual total, estamos hallando el rendimiento nominal. ¿De acuerdo? Estamos hallando, vuelvo a repetir, el rendimiento nominal. Entonces tenemos, R va a ser igual, dividendo 1.45 más las variaciones de precio. 104, precio final o precio actual, menos 92, que es el inicial. Todo esto entre el precio inicial, entre 92. Bien, vamos a calcular. Tenemos un rendimiento porcentual total de 14.62%. Luego nos preguntan, ¿cuál fue el rendimiento del dividendo? Entonces, el rendimiento de nuestro dividendo va a ser igual, simplemente a la división, ¿de acuerdo? Del dividendo 1.45 entre el precio inicial de nuestra acción. En este caso va a ser de 1.57%. 58, perdón, redondeando 1.58%. Luego, ¿cuál fue el rendimiento de ganancia de capital? Entonces, el rendimiento del capital va a ser igual
Precio final de nuestra acción menos precio inicial dividido entre el precio inicial. Lo cual nos da un 13.04% de rendimiento de ganancia de capital. Si sumamos ambos, 13.04 más 1.58 me va a dar nuestro rendimiento total porcentual, 14.62%. Simplemente lo que hemos hecho aquí es, digamos, desagregar esta fórmula. La primera porción, dividendo entre precio inicial de nuestra acción, nos da el rendimiento del dividendo. Y la segunda porción, que es la diferencial de precios, entre el precio inicial de la acción, nos va a dar el rendimiento de la ganancia de capital. La 2. Resuelvo nuevamente el ejemplo 1, suponiendo que el precio final de la acción es 86. La 2 se lo dejo a ustedes. Luego vamos a la 3. Bien. La 3. Dice, suponga que usted compró un bono con cupones a una tasa del 8% hace un año en $1,090. Hoy el bono se vende a 1,056. Bueno, nuestro precio del bono ha caído. Bueno, lo cual, digamos, no es muy común, porque a medida que se acerca el vencimiento del bono, que se llama madurez, que en finanzas se dice que un bono está madurando cuando está llegando a su vencimiento. Por ejemplo, tienes un bono de 5 años y a medida que va transcurriendo el tiempo se dice que tu bono está madurando. Entonces, cuando ya se acerca al 5.º año, el precio va incrementándose. ¿Por qué? Porque el riesgo va disminuyendo, porque ya te van a devolver la totalidad de lo que pagaste por el bono, etc. Bien, dicho esto, dice, suponiendo un valor nominal de $1,000, ¿cuál fue el rendimiento total en dólares de esta inversión durante el año pasado? Vamos a desarrollar esto, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, yo necesito saber cuánto es el interés. Bueno, el interés o el cupón, ¿de acuerdo? Que tiene una tasa del 8%. Entonces tenemos, el cupón va a ser igual al valor nominal de nuestro bono por la tasa de interés, en este caso por el 8%. Reemplazando valor nominal 1,000 por 0.08, ¿de acuerdo? Lo cual nos va a dar $80. Luego, ya tengo el rendimiento de mi bono, ¿no? El cupón que me van a pagar por el bono. Luego, tenemos que hallar el rendimiento en sí de capital del bono, que va a ser la diferencia del precio. Para eso ya aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Tenemos el rendimiento total va a ser igual. El cupón, $80, más la diferencia de precio que hubo de nuestro bono. En este caso, precio final es 1,056, el cual ha bajado, como les dije, menos el precio inicial que pagué por mi bono, que es 1,090.
ejecutando me da $46. ¿Sí? ¿Por qué me da $46? Porque he perdido en cuanto a la ganancia de capital. Tengo una pérdida de capital. Porque yo le compraba 1090 y ahora el bono vale 1056. Ha bajado de precio. Luego, ¿cuál es la tasa de rendimiento nominal total de esta inversión? Aplicamos nuestra fórmula. R va a ser igual, en este caso, al cupón más la diferencia de precio, ¿no? Precio en el periodo T menos precio en el periodo T menos 1. Todo esto dividido entre precio en el periodo T menos 1. R va a ser igual, cupón 80 más diferencial de precio 1056 menos 1090 dividido entre el precio inicial 1090. Bueno, obviamente esto divide a todos los elementos que están en el numerador. Entonces, nuestro rendimiento nominal va a ser de 4.22%. Redondeando. Ese es el rendimiento nominal. Vean que esta fórmula, bueno, es una fórmula que hemos usado en la pregunta número 1. Simplemente cambió dividendo por el cupón. Es que es la misma fórmula, por favor. La C nos dice, si la tasa de inflación del año pasado hubiera sido 3%, ¿cuál fue la tasa total real de rendimiento sobre la inversión? Para esto vamos a emplear la ecuación de Fisher, que la tenemos aquí. 1 más I va a ser igual a 1 más R multiplicado por 1 más pi, donde R, tasa de interés real, I, tasa de interés nominal, R, tasa de inflación. Entonces, apliquemos 1 más I, que es la tasa de interés nominal, 0.0422, va a ser igual a 1 más R, tasa real, lo cual nos están pidiendo que calculemos por 1 más la tasa de inflación, 0.03. Entonces, ejecutando 1 más R va a ser igual a 1.0422 entre 1.03, de donde la tasa real, ¿de acuerdo? Va a ser igual a, vamos a ejecutar esto. Entonces nuestra tasa real va a ser 1.18%. Y de esa forma hallamos la tasa
total real de rendimiento de nuestra inversión, 1.18. Bien. Bueno, continuemos con nuestro tema. Bien, vamos a ver lo que son los tipos de beta. Bien, hemos dicho que era el beta. El beta mide el riesgo de la acción, ¿de acuerdo? Entonces, existen dos tipos de beta, el beta desapalancado y la beta apalancada. Entonces, dice, hay dos tipos de riesgo para una empresa, el riesgo financiero y el riesgo operativo. Entonces, el riesgo operativo se relaciona con la beta desapalancada, pues asume una deuda igual a cero. Vuelvo a repetir, el riesgo operativo se relaciona con la beta desapalancada, pues asume una deuda cero. A través de la ecuación de Hamada se pone de manifiesto que cuando una compañía aumenta su deuda financiera, a través de bonos, a través del sistema financiero, el apalancamiento financiero también va a incrementarse. Y por lo tanto va a incrementarse el riesgo que tiene la empresa. Y por lo tanto su beta también va a incrementarse. ¿De acuerdo? Dice, esta es la ecuación de Hamada. ¿Cómo apalancar un beta? Cuando nosotros tenemos un beta desapalancado, lo podemos apalancar. ¿Para qué? Para que este beta refleje el riesgo financiero de una empresa en particular. ¿Por qué? Porque el beta está ligado, el beta apalancado está ligado al riesgo financiero que tiene una empresa. Y el riesgo financiero está en función a la estructura de capital, es decir, la proporción de deuda y de capital propio. Entonces, ¿cómo se apalanca un beta? Dice, BL, que es beta apalancado, va a ser igual a 1 más 1 menos T. T es la tasa de impuesto a la renta, multiplicado por D entre P o D entre C, que es lo mismo P patrimonio o C capital. D es deuda total. Y todo esto multiplicado por la beta desapalancada. Luego, ¿cómo desapalancamos un beta? BU, que es beta desapalancada, va a ser igual a BL, beta apalancada dividida entre 1 más, abres paréntesis, 1 menos la tasa del impuesto, cierras paréntesis, multiplicado por la deuda entre capital, ¿no? Y de esa forma desapalancamos un beta. Ahora se preguntarán, ¿de dónde voy a sacar las betas yo? Bien, vamos a la pantalla para poder explicar eso. Bien, nos ponemos en el buscador de Google y ponemos Damodaran. ¿Sí? Y nos vamos a Damodaran
a la primera que sale. Espero. Sí, perfecto. Luego, en las pestañas nos vamos a Data. En Data nos vamos a Current Data. Bien, Current Data. Y luego para ver las betas, vamos a buscar, aquí dice, total beta por industria o por sector industrial. Y nos vamos a USA. Bajamos el archivo, ¿de acuerdo? Y vamos a aperturarlo. Bien, voy a dejar de compartir nuestra pantalla y para compartir el Excel. Bueno, ese es el Excel que tenemos y que acabamos de bajar. En la columna A nos encontramos el nombre de la industria. Tenemos las diversas industrias que operan en Estados Unidos, ¿no? Transporte aéreo, publicidad, bancos, bebidas, etc. Servicios de computadora, farmacéutica, etc. Muchísimos sectores de negocio. Luego, bueno, por una vez tenemos el número de empresas por cada sector. En la columna C tenemos el beta desapalancado y en la columna D el beta apalancado. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si tú tienes una empresa del sector, digamos, bebidas alcohólicas, que seguro están muy familiarizados con ello. Entonces, tenemos lo siguiente. Nos dan el beta apalancado, nosotros lo desapalancamos, ese beta, ¿de acuerdo? Vamos a desapalancar ese beta, tomando en cuenta, obviamente, los datos necesarios de nuestra fórmula. Desapalancamos ese beta y luego lo volvemos a apalancar con el nivel de deuda de nuestra empresa. Porque aquí nos está mostrando empresas de Estados Unidos. Nosotros tenemos que apalancar nuestro beta con el riesgo financiero, es decir, con la estructura deuda capital de la empresa que estamos analizando para poder hallar cuánto equivale el beta de esa empresa en particular. ¿De acuerdo? Bien, más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio, así es que no se preocupen. Bien. Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Dice, suponga que el rendimiento esperado sobre los valores del tesoro es 6.5%. El rendimiento esperado del portafolio de mercado es 12%. Y la beta de Savance Corporation es 1.25.
La beta indica que Savance tiene más riesgo sistemático que una acción típica. Halle el rendimiento esperado de Savance. Aquí era igual al rendimiento esperado. Vamos a ver si me recuerdo. R va a ser igual a RF más RM, rendimiento del mercado, menos RF, el rendimiento de la tasa libre de riesgo, por beta. ¿De acuerdo? Beta le vamos a poner B. Entonces, el rendimiento, ¿a qué es igual? Es igual. En este caso, la tasa libre de riesgo está representada por los valores del tesoro. Será 0.065 más. En este caso, me están dando el rendimiento esperado del portafolio de mercado es 12%. Entonces, rendimiento de mercado 0.12 menos mi tasa libre de riesgo 0.065 multiplicado por el beta por 1.25. R entonces, ¿a cuánto va a ser? Vamos a ver. El rendimiento esperado para este caso va a ser 13.38%. Bien, la segunda pregunta nos dice, halle el rendimiento esperado para una acción típica. Entonces, una acción típica tenemos que tener claro cuánto va a ser el valor del beta de la acción típica. Beta de una acción típica va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dice que la acción típica tiene un beta igual a 1? Porque tiene el mismo rendimiento del mercado. Entonces, R en este caso va a ser igual 0.065 más 0.12, que es el rendimiento de mercado, menos la tasa libre de riesgo, multiplicado por el beta, en este caso 1. R va a ser igual a bueno, va a ser igual a 12% el rendimiento esperado de una acción típica. Luego, hay el rendimiento esperado para un beta de 0.45. Entonces, aplicamos igualmente la fórmula. Tasa libre de riesgo más rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo multiplicado por 0.45. De donde R va a ser igual a 8.98%. Va a ser el rendimiento esperado cuando nuestro beta sea 0.45. Nótese lo siguiente. Cuando nuestro beta, en el primer caso, es 1.25, nuestro rendimiento esperado es más elevado. ¿Por qué? Justamente porque nuestro beta es defensivo. ¿De acuerdo? Porque nuestro beta
Perdón, es agresivo. Nuestro beta es agresivo. ¿Por qué? Porque un poco va a maximizar cualquier variabilidad que tengan nuestros rendimientos. Por lo tanto, al ser más variable nuestros rendimientos, hay más riesgo. Por lo tanto, a mayor riesgo se requiere una mayor tasa de rendimiento, hemos dicho. De otro lado, cuando nuestro beta es 0.45, ¿qué sucede con nuestro rendimiento esperado? Baja. ¿Por qué? Porque nuestro beta es defensivo. Es decir, va a minimizar un poco cualquier efecto en la variabilidad que tenga nuestro rendimiento. Por lo tanto, a menor riesgo, ya que nuestro beta es menos riesgoso que el mercado, nuestro rendimiento también va a ser menor. ¿Estamos? Vamos para la pregunta 2. Dice, una acción tiene un rendimiento esperado del 13.2%, una tasa libre de riesgo de 4.5% y la prima de riesgo de mercado es de 7.1%. ¿Cuál debe ser la beta de la acción? Entonces, veamos nuestros datos. Tasa libre de riesgo, RF, es igual a 0.045. Luego, el rendimiento esperado de mercado, M, va a ser igual a 0.132. Y la prima de riesgo, ¿sí? La prima de riesgo va a ser 0.071. ¿Cuál es el beta? Nos están preguntando. Entonces, si aplicamos nuestra fórmula, ¿a qué es igual? R va a ser igual a a RF más RM menos RF multiplicado por el beta. Entonces, si ya tenemos el rendimiento esperado, ¿de acuerdo? Perdón, esto no es RM, ese es el rendimiento esperado, ¿de acuerdo? No es RM, repito, es el rendimiento esperado. Entonces, ya tenemos R, que es el rendimiento esperado, 0.132. Va a ser igual a RF 0.045 más la prima de riesgo. Recordemos que la prima de riesgo, perdón, va a ser igual a RM menos RF, que para este caso ya nos están dando la prima de riesgo, 0.071. Entonces simplemente tenemos que reemplazar aquí 0.071 por el beta. Vamos a ver cuánto nos da. Nuestro beta va a ser 1.23, que es un beta agresivo. ¿Por qué? Porque es superior al beta del mercado, que es igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Está comprendida este ejercicio? Espero que sí. Vamos por la tercera.
Dice, las acciones de Hardback Enterprise y de Zebra Enterprise tienen betas de 1.35 y 0.75 respectivamente. La tasa libre de riesgo es de 3.4% y la prima de riesgo, ya nos están dando la prima de riesgo, es de 8.2%. Ahí en los rendimientos esperados. Y luego nos pregunta, ¿no? Si diversificamos a partes iguales, hay el rendimiento esperado del portafolio. Vamos a ver. Tenemos a la primera empresa le vamos a llamar A. Y a la segunda empresa, que es Zebra Enterprise, le vamos a llamar B para simplificar. Entonces, beta de A va a ser igual a 1.35. El beta de B va a ser igual a 0.75. Tenemos la tasa libre de riesgo, RF, es igual a 0.034 y tenemos ya la prima de riesgo, que es igual a RM menos RF, es igual a 0.082. Hay los rendimientos esperados. Entonces, el rendimiento de A va a ser igual a tasa libre de riesgo 0.034 más la prima de riesgo de mercado multiplicado por el beta, ¿de acuerdo? Prima de riesgo de mercado 0.082 multiplicado por el beta de A por 1.35. Tanto el rendimiento esperado de A va a ser igual al siguiente resultado. Vamos a calcularlo. Va a ser igual a 14.47%. Veamos el rendimiento esperado de B. Va a ser igual. Libre de riesgo más la prima de riesgo 0.082 multiplicado por el beta 0.75. Entonces el rendimiento esperado de B va a ser igual a, veamos, $9.55%. Rendimiento esperado de A, 14.47%, rendimiento esperado de B, 9.55%. Igual, el mismo efecto que en nuestro anterior ejercicio. Nótese que a mayor beta existe mayor riesgo. Por lo tanto, se necesita o se requiere un rendimiento mayor. Para el caso de B a menor beta, 0.75, se requiere un rendimiento menor porque el riesgo también es menor. Claro con eso, por favor. Luego veamos. Dice, si diversificamos a partes iguales, hay el rendimiento esperado del portafolio. Entonces, si nosotros vamos a diversificar a partes iguales, quiere decir que, digamos, la inversión de A más la inversión de B va a sumar un 100%. Por lo tanto, la inversión de A va a ser
el 50%, porque estamos diversificando a partes iguales, y la inversión de B va a ser un 50%. Por lo tanto, tenemos un 100% de la totalidad de bienes que vamos a invertir. Dicho esto, dice, si diversificamos a partes iguales, hay el rendimiento esperado del portafolio. ¿A qué es igual el rendimiento esperado del portafolio? RP es igual a la ponderación o peso de cada uno de nuestros instrumentos o activos financieros por el rendimiento respectivo más, ¿no?, el peso también en nuestro otro instrumento por el rendimiento respectivo. Reemplazando, ¿no?, peso de A 0.5 por rendimiento de A. ¿Cuánto es? 0.1447 más el peso de B 0.5 por el rendimiento de B 0.0955. Por lo tanto, el rendimiento de nuestro portafolio va a ser igual a 12.01%. Ese va a ser nuestro rendimiento del portafolio. ¿De acuerdo? Esa es simple aplicación de la fórmula. Que para este caso tenemos dos elementos. Pueden ser 3 elementos, 4 elementos, ¿no? Cuando diversificamos en 4, 5, 6 diferentes activos financieros. Luego tenemos la cuarta. Usted tiene un portafolio de acciones distribuidos así. Vamos a ponerle los datos. Tenemos la acción Q, va a tener un 20%. Luego, 25, perdón. 25%. En R va a tener un 20%. En S, un 15%. En T, un 40%. Y tenemos las betas. En este caso, voy a poner aquí la beta de Q es 0.78, de R 1.88, de S 1.35 y de T 1.18. ¿Cuál es el beta del portafolio? Aplicamos la fórmula que aplicamos en nuestro anterior ejercicio. En este caso, beta del portafolio va a ser igual. Simplemente vamos a multiplicar las ponderaciones, ¿sí?, el peso que tienen cada una de nuestros instrumentos o activos financieros, multiplicado por el beta correspondiente. 0.25 por 0.78 más 0.20 por 1.88 más 0.15 por 1.35 más 0.4 por 1.18. Y ese va a ser nuestro beta de nuestro portafolio. Voy a
ejecutar, por favor. Entonces, el beta de nuestro portafolio va a ser 1.25. Como ven, hemos aplicado la fórmula de rendimiento de portafolio, pero en este caso sustituyendo nuestro beta, ¿no? Es bastante, digamos, simple la aplicación de esta fórmula. Pasamos a nuestro siguiente ejercicio. Veamos. Usted tiene un portafolio igualmente distribuido en un activo libre de riesgo y 2 acciones. Es decir, tenemos 3 instrumentos. Si una de las acciones tiene un beta 1.6 y la totalidad del portafolio tiene el mismo riesgo que el mercado, ¿cuál debe ser la beta de la otra acción de su portafolio? ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Dice, nosotros tenemos 3 activos distribuidos igualmente. Por lo tanto, la ponderación, ¿sí?, de nuestros activos va a ser 1/3. 1 entre 3 más 1 entre 3, nuestro otro activo, más 1 entre 3, nuestro otro activo. 1 es un activo libre de riesgo. Y tenemos 2 acciones. El beta de un activo libre de riesgo, ¿a cuánto es igual? Por teoría. El beta de un activo libre de riesgo, ¿a cuánto es igual? Como no tiene riesgo y el beta es una representación del riesgo, entonces es lógico que el beta del activo libre de riesgo sea 0. ¿De acuerdo? Entonces, uno de nuestros activos, nuestro activo libre de riesgo, por el beta, que es igual a 0. Más nuestra acción, que representa también 1/3, porque nuestro pastel está dividido entre 3. Nuestra acción por el beta correspondiente, 1.6. Y por último tenemos nuestra otra acción, de la cual no sabemos cuánto es el beta, ¿no? Entonces, todo esto va a ser igual a ¿cuánto? Dice, la totalidad del portafolio tiene el mismo riesgo que el mercado. ¿Cuánto tiene el mercado respecto al riesgo? ¿Cuál es el riesgo de mercado que hemos dicho? ¿Cuál es el beta de mercado? Es igual a 1. Entonces, ya podemos hallar el beta, ¿verdad? 1.1 entre 3 por 0, 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver el resto. Aquí va a ser 0.533 entre 0.33.
Entonces el beta de la otra acción del portafolio va a ser de 1.6. Comprobamos 1. Perdón, nuestro beta es el 1.4. ¿De acuerdo? Me había equivocado al despejar. 1.4 va a ser nuestra beta de nuestra otra acción. 1.4 va a ser el beta. Bien, en el ejercicio 6 se los dejo para que ustedes lo puedan resolver. Es un poco extenso, ¿no? Dice, ¿no? Considere la siguiente información y tenemos estados de la economía. 4 estados: auge, bueno, déficit y crisis. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos estados: auge 0.2, buenos 0.35, deficiente 0.3 y crisis 0.15. Y la tasa de rendimiento si ocurre tal estado para cada una de las acciones, acción A, B y C. Y tenemos para cada uno de los estados de la economía, tenemos la tasa de rendimiento correspondiente. Entonces nos están pidiendo, dice, si su portafolio está invertido, ¿cómo sigue? 30% en cada una de las acciones de A y C y 40% de las acciones de B. ¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio? Por ejemplo, ¿cuál es la varianza del portafolio de la desviación estándar? ¿Sí? Bueno, entonces, aplicando las fórmulas de rendimiento del portafolio, podemos hallar la respuesta al ejercicio número 6, que es un poco más extenso. Bien, tenemos la 7. Una acción tiene un beta de 0.95 y un rendimiento esperado de 10.5%. Un activo libre de riesgo gana actualmente 5.3%. Nos pregunta, ¿cuál es el rendimiento esperado de un portafolio que se encuentra igualmente distribuido en los dos activos? ¿De acuerdo? Dice, entonces, volvemos a la pregunta. Una acción tiene un beta de 0.95 y un rendimiento esperado de 10.5. Y un activo libre de riesgo gana actualmente 5.3%. Entonces, ¿cuál es el rendimiento esperado de un portafolio que se encuentra igualmente distribuido entre los dos activos? El rendimiento del portafolio hemos dicho que es el peso de cada activo multiplicado por el rendimiento de cada activo, más, ¿no?, el peso del otro activo por el rendimiento del otro activo. Entonces, el rendimiento del portafolio dice,
si se encuentra igualmente distribuido entre los dos activos. Uno de los dos activos va a ser la acción, ¿de acuerdo? Que tiene un rendimiento esperado de 10 por 0.1005 más nuestro activo libre de riesgo 0.5, que es el peso, porque está distribuido igualmente entre nuestro primer activo, que es la acción, y el activo libre de riesgo, por el rendimiento del activo libre de riesgo, en este caso por 0.053. Ponemos paréntesis para que se note cada uno de los elementos. Por lo tanto, el rendimiento del portafolio va a ser igual a ¿cuánto? $7.9%. Ese va a ser el rendimiento de nuestro portafolio constituido por dos activos con un peso de 50% cada uno, o una participación del 50% cada uno. Si un portafolio de los dos activos tiene un beta de 0.65, ¿cuáles son las ponderaciones del portafolio? Entonces, en este caso nos están dando el beta del portafolio. El beta del portafolio va a ser igual al peso de nuestra acción multiplicado por su beta correspondiente más el peso de nuestro activo libre de riesgo multiplicado por el beta correspondiente. Entonces, reemplazando, dice, si el portafolio de los dos activos tiene un beta de 0.65, va a ser igual. Quiere que hallemos las ponderaciones. Para hallar las ponderaciones las vamos a, digamos, poner o expresar en función a una de ellas. Como así, la ponderación o peso de la acción más la ponderación o peso de nuestro activo libre de riesgo va a ser igual a 1, porque es el 100%. Entonces, digamos, voy a poner en función a W de B va a ser igual a 1 menos W de A, perdón, de A. Entonces, 0.65 va a ser igual. Tenemos W de A es igual a ¿qué? Igual, como estamos poniendo todo en función a, tenemos W de A por beta, 0.95. W de B, 1 menos W de A por el beta, ¿verdad? Por el beta correspondiente. Sin embargo, el beta de B va a ser igual a ¿cuánto? Porque el beta de B es un activo libre de riesgo. Entonces, si mi activo es libre de riesgo, tengo como beta 0. Entonces, 1 menos W de A por 0 es igual a 0.
me estaría quedando simplemente 0.65 va a ser igual a W de A por 0.95, que es el beta. Ejecutando, tenemos que el peso o la participación o la ponderación de A es igual al 68.42%. Y la participación de B va a ser la diferencia, ¿no? Va a ser igual 1 menos 0.6242. 6842. Es decir, va a ser igual al 0.3158. Que es lo mismo que un 31.58%. De esa forma hallamos. Y por último tenemos si un portafolio de los dos activos tiene un rendimiento esperado, ¿de acuerdo? Tiene un rendimiento esperado del 9.8%, ¿cuál es su beta? ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hallar con una fórmula, déjenme ver, por aquí está la fórmula. Con esta fórmula. ¿Sí? Beta del portafolio va a ser igual al rendimiento de B menos la tasa libre de riesgo entre la tasa o rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, el rendimiento esperado. Vamos a ver, vamos a usar esta fórmula. Va a ser igual. RB va a ser el rendimiento esperado, 0.098. Menos el rendimiento o la tasa libre de riesgo, que para el caso dice un activo libre de riesgo gana 5.3%. Por lo tanto, mi tasa libre de riesgo va a ser 0.053. Dividido entre rendimiento del mercado. Tenemos el rendimiento del mercado, para este caso va a ser el rendimiento esperado. Rendimiento del mercado tenemos como dato, no, lo hemos hallado, ¿de acuerdo? Vamos a considerar como el rendimiento esperado, ¿no? De 10.5 para este caso. Menos la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, el beta va a ser igual a ¿cuánto? Nuestro beta va a ser de 0.87. ¿No? De esa forma hallamos el beta cuando tenemos un rendimiento esperado del 9.8%.
Y por último vamos a desarrollar nuestro ejercicio número 8. Dice, la empresa AC Sociedad Anónima Cerrada, perteneciente al rubro de bebidas alcohólicas, tiene una deuda de 10 millones y un capital de 18 millones. Halle el beta de la empresa AC Sociedad Anónima Cerrada. Considere una tasa impositiva del 30%. Por lo tanto, en este caso sí, voy a ir a Damodaran. De Damodaran voy a calcular lo que es, voy a sacar el beta apalancado, lo voy a desapalancar y lo voy a volver a apalancar. ¿De acuerdo? Ese va a ser el procedimiento. Vamos a ver, vamos a usar estas fórmulas. Cómo apalancar y cómo desapalancar beta. Si nos vamos a Damodaran, vemos que las bebidas alcohólicas tienen un beta apalancado de 1.13. ¿De acuerdo? Beta apalancado va a ser de 1.13. Entonces, yo debo desapalancar ese beta. Una vez que desapalancamos el beta, desapalancamos beta respecto a la estructura de capital de esas empresas. Y una vez que tenemos el beta desapalancado, lo vamos a volver a apalancar mediante nuestra estructura de capital. En Damodaran ya nos dan el beta desapalancado. Si se dan cuenta, en bebidas no alcohólicas tenemos beta desapalancado, 0.92. Entonces, el beta desapalancado va a ser igual a 0.92. Luego, como tengo ya mi beta desapalancado, voy a apalancarlo con mi nivel de endeudamiento o estructura de capital, nuevamente, para hallar el beta de la empresa AX. Beta apalancado va a ser igual 1 más menos la tasa de impuesto. Tenemos tasa de impuesto 0.3 multiplicado por la estructura de capital. Tenemos deuda 10 millones entre capital 18 millones. Y todo esto, ¿de acuerdo? Todo esto multiplicado por el beta desapalancado por 0.92. A ver, déjenme ver cuánto nos sale, ¿de acuerdo? Entonces, mi beta de la empresa AX va a salir 1.28. Y de esa forma es como nos sirve desapalancar los betas del mercado y volverlos a apalancar, pero con nuestra estructura de capital ya de la empresa que estamos analizando. Bien. Les dejo el ejercicio 9 para que ustedes lo puedan desarrollar. Si tuviesen alguna duda, por favor, con gusto la voy a atender en la siguiente clase.
Muchas gracias por la atención que han prestado. Bueno, nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias.